En primer lugar, la educación es un asunto de humanos, entonces tendríamos que mirar el imaginario de ser humano que tenemos en la mente hoy y hacia el futuro. El ser humano efectivamente es una persona supremamente rica. Las competencias sería una mirada interesante de educar. Dentro de las competencias estarían muy bien las que se proponen para el siglo XXI, pero ahí tendríamos que incluir también las competencias tecnológicas, dado que pues la tecnología es algo que está incursionando muchísimo en todos los campos, particularmente en la educación. De otra parte, es importante que el maestro, que es realmente el que hace el acto educativo, porque es un asunto de humanos, el maestro tenga un conocimiento amplio, suficiente de lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana en acto, en potencia y en desarrollo, es decir, el proceso evolutivo que tiene el ser humano, y a través de ese proceso que hay necesidad de otorgarle para que se desarrolle al máximo. Dentro de ese aspecto es importante los ambientes. El ambiente educativo tiene que ser ya la meta que queremos del ser humano. Es decir, si queremos que un niño ame la naturaleza, el ambiente educativo debe estar lleno de naturaleza. Si queremos que el niño respete al otro, tenemos que crear unas relaciones de mutuo reconocimiento entre los seres humanos, empezando por el maestro, continuando por los administrativos, operativos y directivos, que es una cuestión de sujetos de reconocimiento mutuo. Cuando eso se da, los seres humanos inmediatamente nacen a una nueva mirada de lo que es la vida. Si queremos que el ser humano sea artista, que sepa expresarse, necesitamos crear por todos los ambientes expresiones artísticas de diferente índole. Si queremos que tenga una cultura ciudadana, necesitamos crear espacios y normas que le permitan ejercitarla. Ahora, los horarios. Para mí, la parte de organización depende de los horarios. O sea, yo no puedo decir que hagan cualquier cosa a cualquier momento y no. Si estamos educando niños, necesitan una organización y los horarios son fundamentales. Ya en la medida que van creciendo la autonomía, los niños van regulándose, es diferente, los jóvenes, y ya en la universidad después, pero mientras adquieren unos hábitos, eso es fundamental. De otra parte, los contenidos temáticos serían enfocados a las competencias dentro de los conceptos básicos en lengua en varios idiomas, en matemática, en ciencias sociales en todas sus gamas, en ciencias naturales en todas sus gamas, con un tinte investigativo. Eso podría ser. En el caso de los intereses de los estudiantes, cuando hablamos de los intereses particulares, o cuando se identifican de alguna manera las capacidades particulares de un estudiante en relación a otros, cuando esas potencialidades se deben desarrollar, esa capacidad de elección que tiene el estudiante se puede tener en cuenta, es decir, podemos darle la oportunidad al estudiante de que escoja qué ver o no. Inicialmente el niño, cuando llega al aula de clase, su iniciativa es el jugar. Entonces, a través del juego, como se supone que los maestros son personas que conocen no solamente la naturaleza, sino la pedagogía, y conocen los contenidos temáticos básicos para que el niño se desenvuelva en la sociedad, entonces sencillamente el juego podría ser una muy buena manera de conquistar la atención del chico. Los intereses, de acuerdo a las edades, son diferentes. Si jugamos con los niños en transición en primaria, y con los jóvenes también, pues los intereses de los dos completamente diferentes. A medida que pasa el tiempo, es bueno conversar con los chicos y ayudarles para que ellos expresen qué quieren. Pero también hay que tener una orientación, un ideal, una ruta a seguir, que combine un poco lo que el adulto tiene de experiencia y la sociedad pide y lo que el chico necesita.
En cuanto a la edad de ingreso, es decir, a lo que nosotros denominamos como edad escolar para ingreso a la educación, en preescolar y su finalización después de 11 años de estudio, 11 no, 13, 14 años de estudio, ¿habría algo que decir al respecto? Es decir, ¿es cuestionable el hecho de que el periodo sea tan extenso? Digamos que se puede llegar a cuestionar los periodos por años, los años cursados, la totalidad de los 14 años. ¿Se podría hacer algún cambio? ¿Se imagina de alguna manera un cambio ahí? ¿O le parece que el sistema está bien diseñado? No. En cuanto al sistema educativo, entendido como el tiempo en que el chico ingresa y sale, yo pensaría que 5 años para transiciones está bien. Pero sería hasta que el estudiante termina su pregrado. Para mí esa es la formación. Porque no podemos decir que cuando terminó el 11 grado la persona está apta para entrar a la sociedad. No está apta, no está. Está apta cuando la persona ha vivido un proceso de socialización, ha vivido un proceso de culturización, ha vivido un proceso de incipiente profesionalización, es decir, aprender a hacer algo con lo que sabe. Y ha tenido ya una incursión práctica, ya sea en el mundo de la ciencia, ya sea en el mundo de las artes, de los deportes, en el mundo de la política, en donde él se va a desempeñar en un futuro. Y eso en la universidad lo tienen que hacer. O sea, tenemos que pensar la educación hasta la universidad, porque es que un niño no es productivo sino hasta los 20 años. Yeah. Y si produce antes, produce errores. Y ya para terminar, hermana, el tema de los contenidos homogéneos, es decir, que todos los niños vean los mismos contenidos, ¿habría algo que hacer al respecto o le parece a usted que esos contenidos tienen que ser similares independientemente de que los 30 o 40 niños que están en el aula tienen diferentes características? Hay asuntos de humanidad, repito. Por ejemplo, el lenguaje y la estructura de un lenguaje hay que aprenderlo y se aprenden en la tierna edad. Los conceptos matemáticos, la parte lógica, la parte, el ascenso de lo concreto al abstracto, eso hay que hacer. Con todos. Con todos. Aprender al respeto de las normas del otro, eso hay que hacerlo. Tener un espíritu investigativo y a seguir una metodología hasta alcanzar una meta, tener una pregunta, eso hay que hacerlo. Lo diverso sería de acuerdo a las inteligencias múltiples que tengan los estudiantes y de acuerdo al contexto. Hay contextos muy específicos, por ejemplo, si estoy en un lugar donde se maneja el mar, tengo que trabajar más el mar que si estoy en el campo. Si estoy en una ciudad, tengo que manejar más la ciudad, como vivo en la ciudad, que si estoy en una zona selvática. Es decir, el contexto ayuda a los temas, pero hay temas básicos que son propios de la naturaleza humana. Ok, hermano, muchas gracias.